Hola a todos. Hemos preparado esta presentación con el objetivo de ayudaros a trasladar la información que se obtiene de la prueba de habilidades fundamentales para el aprendizaje a todos vuestros docentes. La idea es implicar a todo el colectivo, familias y docentes para que estos resultados, las conclusiones y las recomendaciones lleguen a vuestros alumnos. Los contenidos que vamos a trabajar a lo largo de esta sesión se engloban en 4 puntos. En primer lugar, vamos a hablar del objetivo de esta evaluación, el por qué y para qué de la evaluación psicopedagógica. En segundo lugar, hablaremos de las competencias. Desarrollamos las competencias básicas desde los cimientos del aprendizaje y aquí es donde ubicamos la prueba de habilidades fundamentales. En tercer lugar, vamos a hablar sobre la evaluación en sí misma de las habilidades del aprendizaje, la estructura de la prueba, qué habilidades medimos y qué son. Y en cuarto lugar, vamos a ver cómo hacer la interpretación de resultados. Y dentro de este apartado vamos a ver algunos casos prácticos. El sentido de la evaluación psicopedagógica es incrementar el conocimiento que tenemos sobre nuestros estudiantes con información objetiva, que nos ayude a lograr un proceso de enseñanza y aprendizaje más eficiente. Muchas veces cuando comenzamos a comprender a nuestro alumno, sus errores, sus aciertos, la manera en la que procesa la información, el curso ya ha avanzado demasiado. Es por ello que introducir este tipo de herramientas de evaluación nos ayudará a ser mucho más eficientes en nuestra práctica docente. Como bien sabemos, el aprendizaje no depende solo de los factores cognitivos, sino que es el resultado de la conjunción armónica de los 3 lados del triángulo del aprendizaje. Como veis en pantalla, el triángulo del aprendizaje nos representa de manera muy gráfica la influencia de 3 grandes factores: los factores socioemocionales, los factores cognitivos, que son los que vamos a ver ahora, y los factores fisioneurológicos. Un alumno con muy buen funcionamiento cognitivo, si a nivel socioemocional no se encuentra bien, su rendimiento muy probablemente estará por debajo de lo esperado. Y como podemos ver, no solo influyen estos 3 factores en el aprendizaje, sino que sabemos que va a influir en su estado de ánimo y en su conducta, en su comportamiento. Por ello es importante trabajar de una manera integral y conocer al alumno de una manera íntegra. El abordaje de las habilidades fundamentales para el aprendizaje lo hacemos dentro del marco del desarrollo de las competencias. Entendemos por competencias el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que pueden aprenderse, permiten a los individuos realizar una actividad o tarea de manera adecuada y sistemática y pueden adquirirse y ampliarse a través del aprendizaje. Para el desarrollo de estas competencias básicas hemos de tener en cuenta los conocimientos, pero no exclusivamente los conocimientos, sino el entrenamiento y el desarrollo de las habilidades, de las actitudes y capacidades de los alumnos. Antes de comenzar a ver cada uno de los indicadores y la estructura de la prueba, vamos a hacer una pequeña parada para repasar qué aspectos nos aporta, qué beneficios tiene la aplicación de esta prueba en concreto. En primer lugar, es conocer fortalezas y áreas que van a requerir mayor estimulación. Como docentes tenemos que conocer muy bien a los alumnos y cuanto antes mejor. Muchas veces avanza el curso y a través de las pruebas y la observación vamos llegando a unas hipótesis sobre el alumno. La aplicación de esta prueba a principio de curso nos permite conocer bien ese punto de partida de cada uno de nuestros alumnos. En segundo lugar, nos va a permitir identificar el origen de un rendimiento escolar inferior al esperado. Los alumnos que no siguen el ritmo del aula todo lo bien que nos gustaría. Nos va a permitir identificar dónde está el origen de esas dificultades. Si no está comprendiendo bien, si no está siguiendo bien las instrucciones, ¿en qué parte es en la que está fallando? ¿Dónde debemos estimular más para coordinar ese trabajo
no solo de aula, sino con otros profesionales, pero sobre todo también para orientar a la familia. En tercer lugar, nos va a permitir detectar a los alumnos más capaces, que muchas veces quedan invisibles o no es tan difícil de detectar a simple vista en la dinámica del aula o por las características del propio alumno. Y en cuarto lugar, y englobándolo todo, nos va a ayudar a personalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Atender a la diversidad de nuestra aula de manera real y factible, gracias a la información que obtenemos de cada uno de los alumnos y también de las recomendaciones específicas que se dan en función de los resultados del grupo concreto. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en el test de habilidades del aprendizaje. Veamos la estructura de la prueba. En este test se evalúan 3 habilidades generales: razonamiento verbal, matemático y lectura mecánica. Cada una de estas habilidades, como veremos en las siguientes diapositivas, se miden mediante 3 habilidades específicas. El razonamiento verbal mide las habilidades necesarias para la comprensión del lenguaje. Esta habilidad es fundamental en el aprendizaje, ya que toda la información se procesa mediante el lenguaje oral y escrito. Es más, todo el pensamiento es lenguaje. El razonamiento matemático influye en la actividad reflexiva y en la lógica en general, que favorece el pensamiento analítico y la toma de decisiones. Y por último, la lectura mecánica mide las habilidades que condicionan la lectura. Es fundamental que estas habilidades estén bien desarrolladas y este proceso se vaya automatizando en cada curso, para que el cerebro pueda atender al contenido, es decir, a la comprensión de lo que lee. La lectura es una herramienta básica para el aprendizaje a lo largo de la vida. Estos 3 grandes bloques o habilidades generales se subdividen a su vez en 3 habilidades específicas que se miden de manera independiente, lo que va a permitir identificar el origen de la dificultad y localizar las fortalezas del alumno. Las 3 habilidades específicas que componen cada uno de estos 3 bloques siguen la siguiente estructura. En primer lugar, la unidad, el fragmento más básico. En el caso del razonamiento verbal será el vocabulario. En el razonamiento matemático serán los hechos matemáticos, es decir, los números y su manejo en operaciones básicas. Y en el caso de la lectura mecánica, la forma de la palabra. En segundo lugar, se mide la relación entre unidades, lo que va a implicar el uso de la lógica y la comparación de patrones conocidos. En el caso del área verbal será la comprensión de frases o párrafos breves. En el caso del área matemática hará referencia al razonamiento de problemas, planteamiento de los problemas. Y en lectura a la habilidad para comparar, identificar las diferencias entre palabras similares. Y en tercer lugar, la habilidad más compleja, que requiere de funciones cognitivas superiores como son las funciones ejecutivas. La comprensión del sistema, es decir, integrar la información y darle un significado completo. En el caso de las habilidades verbales, hace referencia a la habilidad para jerarquizar y sintetizar la información global de un texto. En el caso de las habilidades matemáticas, a la habilidad para resolver adecuadamente un problema aritmético. Y en la lectura mecánica, realizar una lectura rápida y precisa. En las 3 siguientes diapositivas vamos a ver las habilidades específicas que componen cada uno de estos bloques. Comenzamos por las habilidades de razonamiento verbal. Para su evaluación se mide vocabulario, lectura comprensiva básica y seguimiento de información extensa. Cada una de estas habilidades lleva una complejidad ascendente, aunque se miden de manera independiente, lo que va a permitir conocer en detalle cómo procesa la información verbal y, en caso de dificultad, dónde se encuentra el área a mejorar. En primer lugar, se evalúa el vocabulario. La palabra es la unidad mínima del lenguaje y un vocabulario enriquecido influye de manera directa en la comprensión verbal. En segundo lugar, se mide la lectura comprensiva básica, es decir, la comprensión de relaciones semánticas, relación entre palabras e ideas conocidas, es decir, comprensión de párrafos o textos breves o sencillos que requieren de una comprensión más literal. En tercer lugar, se encuentra la habilidad de seguimiento de información extensa, que hace referencia a la comprensión de un sistema total de palabras, es decir, comprensión de un texto completo o de instrucciones.
Para ello se requieren habilidades más complejas, como sintetizar, organizar, jerarquizar e integrar la información. Las 3 habilidades específicas que miden el razonamiento lógico-matemático son captación de hechos matemáticos, juicio crítico y matemático y solución de problemas matemáticos. Vamos a ir viendo ahora una a una. La habilidad para captar hechos matemáticos hace referencia a la captación de sistemas simbólicos, habilidad relacionada con el dominio de las operaciones aritméticas básicas, que se centra en la automatización de la suma, la resta, la multiplicación y la división, como pilares de un sistema simbólico. Un alumno que maneja adecuadamente las operaciones básicas aritméticas está desarrollando la base de la posterior solución de problemas lógico-matemáticos. Por ejemplo, podemos encontrar alumnos que sepan sumar sin saber exactamente qué están haciendo y sin que puedan procesar simbólicamente el hecho numérico. Es por ello que hasta tercero de primaria únicamente se evalúa esta habilidad, ya que es la que se espera que esté consolidada. Y a partir de cuarto de primaria ya empezamos a evaluar las 2 siguientes habilidades. Veamos esas 2 siguientes habilidades. La habilidad denominada juicio crítico y matemático hace referencia a la habilidad del alumno para realizar planteamientos ante un problema aritmético, es decir, la habilidad para decidir correctamente qué conceptos se necesitan y en qué orden deben utilizarse para resolver problemas matemáticos no verbales. Y por último, solución de problemas matemáticos, como bien dice su nombre, hace referencia a la habilidad fundamental para solucionar esos problemas aritméticos no verbales. La diferencia principal entre una y otra es que la habilidad del juicio crítico matemático está centrada en el planteamiento, en esa parte lógica y de razonamiento. Y en la tercera ponemos en marcha las 2 habilidades previas para solucionar un problema aritmético. En siguiente lugar tenemos el tercer bloque, las habilidades de lectura. Recordemos que hablamos de prelectura, lectura mecánica, y aquí evaluamos 3 habilidades específicas: captación visual, discriminación visual y lectura rápida y precisa. En primer lugar, la captación visual hace referencia a la habilidad para captar e integrar esa información visual, que en la lectura es la forma de la palabra. Sabemos que captar de manera adecuada la forma de la palabra es absolutamente necesario para conseguir esa lectura eficiente. Esto, por tanto, va a influir de manera directa en la comprensión que se hará posteriormente. Discriminación visual hace referencia a la habilidad para captar diferencias entre palabras similares. Este factor va a influir mucho en la ortografía, es decir, alumnos que tengan baja estabilidad es posible que cometan más errores ortográficos, porque tienen más dificultad a la hora de comparar patrones similares, ¿no?, de una palabra conocida a una no conocida. Y en tercer lugar tenemos lectura rápida y precisa. Hablamos de la habilidad para decodificar ese código escrito de manera fluida, rápida y precisa. Para ello intervienen los movimientos sacádicos de los ojos, la binocularidad y el número de fijaciones, es decir, que el campo visual del alumno sea lo más amplio posible. Un buen lector tiene que tener totalmente automatizadas estas 3 habilidades para que su cerebro pueda atender esa información verbal y darle un buen significado.